Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, ya vas por el mundo. Por hacer las imágenes. Bueno, hoy tenemos aquí a Marta. No hemos presentado el libro, pero no te hemos presentado a ti. Es psiquiatra, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, de una especie de colectivo multidisciplinar para analizar el pensamiento psíquico. Y ahora creo que estás en política o algo, ¿no? Sí, Ahora. te iba a corregir, ya no soy la presidenta Ah, porque desde mayo soy diputada en la Asamblea de Madrid, que es donde estoy entrando ahora porque tenemos pleno. hostia. Eh, y era incompatible con el cargo. Y la Asociación de la Asociación Madrileña de Salud Mental es una asociación multidisciplinar de profesionales de salud mental, vaya. Muy Como bien. para reivindicar una salud mental más crítica y menos biologicista y más basada en la intervención psicosocial, vaya. Muy bien. Y bueno, vienes aquí porque escribiste un libro más o menos, pues hará un año o por ahí, con Javier Padilla, Mal estamos cuando digámosle, cuando el malestar es colectivo, ¿no? Algo así, es el subtítulo. Eso Exacto. es. Bueno, un poco, la primera pregunta es, esta semana ha sido el Día de la Salud Mental. ¿Cómo está el asunto de la salud mental a día de hoy y por qué escribisteis este libro? Porque tiene una perspectiva bastante particular. Bueno, a ver, en realidad la respuesta es la misma para las dos preguntas, aunque sean dos distintas, ¿no? Hay una situación muy generalizada de sufrimiento psíquico, no porque hayan aumentado lo que entendemos como trastornos mentales graves, tipo esquizofrenia o trastorno bipolar, o porque haya más gente escuchando voces o algo así, sino porque sí que hay una sensación colectiva de mucha angustia, de mucho malestar, de mucha tensión, ¿no? Que en nuestro contexto social la única manera de entenderla y la única manera de encauzarla a día de hoy es entenderla como un problema clínico y llevarla a una consulta, como para darle una solución individual. La cuestión es que ese tipo de soluciones individuales no funcionan bien para todo el mundo y no funcionan bien para todo tipo de malestares y para todo tipo de sufrimientos. Claro, entonces un poco el libro se centra sobre todo en eso, ¿no? Que una crítica al individualismo primero de esta perspectiva y segundo a que por un lado tampoco ayuda, digámosle, esta ola tampoco ayuda a visibilizar problemas graves realmente de salud mental, sino todo lo contrario, ¿no? Que como que sea Se ha medio. invisibilizado, sí. Exacto. Continúan invisibilizados estos problemas. Eso es. O sea, hay una parte que es objetivamente buena de este boom de la salud mental o de esta cosa de que de repente ahora la gente lo hable más y lo tenga más presente. Y es que existía mucho estigma, sigue existiendo y existía mucho tabú a ese respecto. La gente con sufrimiento psíquico y que tenía necesidad de un acompañamiento clínico y de una intervención terapéutica sentía muchas veces mucha vergüenza en torno a eso. Pero gracias a este boom, pues como que esa parte se ha visibilizado un poco más. Y eso en sí yo creo que está bien. Ahora bien, esta otra parte de, como estábamos comentando, invisibilizar todo lo que es más grave y sigue mucho más estigmatizado, pues es un contra. Y luego al final también hay una parte de, al convertirlo todo en un problema individual y todo en un problema clínico, que lo que necesita es una intervención de un experto que te lo arregle, pues de alguna forma como que primero se banaliza un poco el sufrimiento psíquico, ¿no? Y hay una cosa como de clase medianización un poco, y luego por otra parte se desactivan otro tipo de respuestas. Por ejemplo, no tiene sentido que en el sistema público, ¿no? en el sistema sanitario público, en las consultas de salud mental, el grueso de pacientes que atendemos tienen un sufrimiento psíquico que existe, que no es un sufrimiento inventado ni nada por el estilo, es un sufrimiento muy patente y muy real, pero que tiene mucho que ver con la precariedad laboral. Y claro, desde una consulta, por mucha intervención psicoterapéutica que tú hagas, no puedes resolver la precariedad laboral. Entonces, no tiene sentido que toleremos que el sistema productivo triture a los trabajadores, ¿no? Y una vez que ya están triturados, pues tengamos como unos espacios como para intentar recomponer un poco, ¿sabes? La carne triturada y hacer muñequitos de carne triturada. Eso no tiene sentido. De hecho, es muy interesante y la asociación en la que yo pertenezco participó el año pasado en la elaboración de un informe que encargó el Ministerio de Trabajo sobre precariedad laboral y salud mental. Y una de las cosas que se intentaba tratar desde ahí era esta, precisamente, ¿no? Si tantísimo sufrimiento psíquico tiene que ver con esto, pues habrá que hacer unas respuestas
¿no? Abordando las causas, ¿no? No, esto es para un ejemplo que se entiende bien. Tú imagínate que tienes a toda la población con unas diarreas infecciosas horrorosas porque el agua que beben está contaminada de aguas fecales. Pues tú puedes dedicarte a darle antibióticos a toda la población. Pero igual tiene más sentido que construyas alcantarillas para que la gente no se beba sus aguas fecales, ¿no? Entonces, de hecho, el verdadero impacto en la salud, ¿no? Los grandes avances en la salud y a lo largo de la historia han tenido mucho más que ver con estas medidas de salud pública, pues, los alcantarillados, el acceso a agua potable, todo aquello que ha tenido que ver con mejorar las condiciones de vida, que las intervenciones individuales. No porque sean malas las intervenciones individuales, sino porque no puedes jugar todo a esa carta. Las intervenciones individuales técnicas están bien para los restillos, a ver si me entiendes, sí. ¿No? Para aquello que sé, ¿no? Para la excepción, pero no para la norma. Y el problema con la salud mental es que, siendo el grueso del sufrimiento psíquico algo que tiene que ver con las condiciones de vida, no estamos poniendo las soluciones en las condiciones de vida. O sea, he dicho la precariedad laboral como ejemplo porque es una cosa muy patente, pero en realidad hay muchas más otras ¿no? situaciones relacionadas con las condiciones de vida que son el grueso del sufrimiento psíquico. Y estamos pretendiendo que sean los profesionales de salud mental los que taponan esto, ¿no? Y los que disimulan esto. Y eso pues no está funcionando. Cayo, de alguna manera podría ser como una especie de responsabilización de las instituciones públicas en gran medida, ¿no? De intervenir y bueno, han encontrado esta salida, digámosle, como decías tú, ¿no? De recomponer un poco los destrozos del sistema económico. ¿Crees que las instituciones, claro, se pone mucho foco en contratar más psicólogos, etcétera, más personal sanitario, pero en realidad, más allá de eso, tampoco se pone mucho más encima de la mesa? ¿Les es muy cómodo este marco, digámosle, individualista para, bueno, yo ya he hecho mi parte y ya está? Por una parte sí, yo en estas cosas soy como poco personalizadora de las derivas. No creo que las instituciones al final sean un señor villano con un gato en el regazo. A veces un poco sí, pero no siempre. También yo creo que las instituciones casi siempre van a rebufo de lo que la sociedad va pidiendo y lo que la sociedad va declarando como absolutamente indispensable, ¿no? Y es verdad que ahí las instituciones o sea, hay algún ejemplo que no es así, ¿no? Pues por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual, ¿no? El autorizar el matrimonio gay, pues fue al revés, fueron las instituciones las que hicieron de punta de lanza en una sociedad que mayoritariamente todavía no veía mucho eso, y de repente se vio que las instituciones podían liderar el cambio social. Pero es excepcional. La inmensa mayoría de las veces es al revés, ¿no? Es la sociedad la que de repente empieza a considerar cierto elemento, cierta cosa imprescindible, y las instituciones las que se tienen que poner las pilas y estar al servicio de eso. Y es verdad que el relato actual social es muy de lo que quiere todo el mundo, es un terapeuta para sí mismo, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere ir a terapia, porque todo el mundo entiende que su sufrimiento es exclusivamente suyo y que todos los demás están bien, ¿no? Y soy yo el que lo está haciendo mal. Incluso gente que está muy politizada y gente que tiene un análisis de discurso muy, muy sólido y muy potente respecto a entender las condiciones estructurales del sistema y respecto a entender por qué el sufrimiento psíquico se genera, lo entienden para los demás pero no para sí mismos, ¿no? Esto es muy típico pues por ejemplo, gente que está haciendo un doctorado, ¿no? Y entonces sabe que todo el proceso de doctorado machaca mucho y que hay muchísimo sufrimiento psíquico asociado a eso, y entonces lo denuncian en plan, no puede ser que las universidades nos hagan esto y tal, pero yo sí que tendría que ser capaz de estar haciendo esto. Claro. ¿No? La gente que se embarca en proyectos laborales pues que requieren pues eso, jornadas laborales extenuantes, cosas así, es como, yo sé que esto para los demás está mal, pero yo sí que tendría que ser capaz de hacerlo. Claro, sí, no es un poco de intentar, digámosle, no ser un loser en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera intentar que, claro, que ¿no? Bueno, en esta carrera sin fin llamada capitalismo, ¿vale? Eso es. Y hay, vos en el libro confrontáis un poco, ¿no? Digámosle, este relato de la salud mental y un concepto que está ahí encima de la mesa que se llama malestar, ¿no? Un poco me gustaría meterle un contorno. Es difícil, yo sé que es un concepto donde caben mogollón de cosas y sobre todo también cuánto tiene de generacional, ¿no? En esto que se dice, vamos a vivir peor que nuestros padres, y es más un constructo, digámosle,
que una realidad material, aunque bueno, lo material y lo simbólico, digámosle, tienen fronteras muy difusas también. Es un relato lo de que vamos a vivir peor que nuestros padres, y se hará real o no se hará real en función de lo que hagamos, porque es verdad que, o sea, hay algunas realidades materiales, ¿no? Como por ejemplo que la acumulación de capital, de recursos y de poder de ciertas generaciones respecto a las generaciones más jóvenes no es en absoluto proporcional, ni es proporcional, ¿no? La generación de los boomers no deja que a la generación Z ¿no? el mismo poder y la misma acumulación de recursos que les dejaron a ellos cuando ellos tenían su edad. Entonces es verdad que hay algunas diferencias. También, pues la historia de la humanidad está repleta de ciclos, esto no es la primera vez que pasa, tampoco estamos inventando la rueda. Sí que es verdad, o sea, quiero decir, por supuesto que hay algo de generacional, al menos porque cada generación tiene derecho y obligación de denunciar lo que le pasa en sus términos y con sus herramientas, ¿no? Entonces, evidentemente, los millennials y la generación Z hablan en sus claves particulares de cuál está siendo su sufrimiento psíquico y cuál está siendo su malestar. Eso no significa que sean la única generación que la ha tenido. O sea, nosotros somos un país que asienta sobre el trauma de una guerra civil, sobre el trauma de una posguerra, sobre esto que se llama la generación del silencio, que se llama así en otros sitios también, pero que en España tiene una traducción particular, ¿no? O una contundencia particular, pues porque verdaderamente hubo una generación entera que, habiendo vivido una guerra civil y una serie de traumas horribles, de una represión terrible durante la posguerra, la manera de elaborar y de superar eso fue callarse y abrazarle una productividad loquísima como para conseguir sacar al país del agujero en el que se había convertido, ¿no? Entonces, es una generación que creció extremadamente traumatizada y sobre ahí asentamos. Entonces, bueno, desde luego decir que somos los primeros en tener sufrimiento psíquico, pues no, o sea, evidentemente no. Ahora bien, cada generación tiene que hacer, ¿no?, su relato, y precisamente fue un problema que esta generación no pudiera hablar y que hayamos crecido sobre silencio, ¿no? Entonces, eso también articula cómo somos, articula la psicopatología de las personas, articula en qué forma cuando una persona se deprime, pues esto está mediado y está proporcionado por tu contexto cultural. Tú no te deprimes porque sí, ¿no? O no te deprimes de tal manera como si fueras un árbol que se le caen las hojas, sino que la forma en la que te pones triste, la forma en la que te vacías, la forma en la que te paralizas, tiene mucho que ver con cómo estás construido como sujeto, y eso es un producto cultural, ¿vale? Entonces, por una parte hay una cuestión de relato respecto al malestar, y luego también es verdad que a lo largo de toda la historia de la psicopatología existen picos epidémicos, ¿no?, de formas de sufrimiento psíquico que de repente alcanzan unas dimensiones pues como mucho más elevadas respecto a otros momentos. Y estos picos no se resuelven con intervenciones clínicas, ni con el descubrimiento de fármacos, ni con el descubrimiento de técnicas psicoterapéuticas. No es así. O sea, son dos evoluciones que ¿no? O sea, la técnica en la salud mental y la psicopatología, la evolución no es en absoluto paralela, ni van juntas. Estos picos epidémicos de sufrimiento psíquico, como por ejemplo el que tienen los niños y los adolescentes ahora, que tienen unas cotas elevadísimas, esto ya ha sucedido otras veces históricamente, y a lo que antecede es a un cambio social, y es el cambio social lo que lo resuelve, ¿no? Entonces, por una parte hay una cuestión de relato, de nosotros estamos relatando el sufrimiento psíquico que nos toca pues con nuestros términos y cómo nos corresponde, y luego por otra parte sí estamos en un periodo de más tensión que en periodos anteriores. No es el primero ni será el último, pero sí que estamos en un periodo en ese sentido peculiar. Pues esto pasó antes de la Primera Guerra Mundial con la epidemia de lo que se llamaba la histeria en aquel momento, ¿no? Sí. Ha ido pasando en una serie de situaciones. Y ahora tú miras sobre todo a niños y adolescentes y ves dimensiones epidémicas en ese sentido, ¿no? Bueno, pero eso antecede un cambio social. No digo tanto que lo cause, pero sí que es una señal, ¿no? Generalmente, bueno, la sociedad está en un momento en el que está, pues también, o sea, no te cuento nada nuevo, ni que probablemente no hayáis comentado ya en el Twitch muchas veces. El capitalismo da más señales cada vez de estar cercano a su final como sistema. Después del capitalismo vendrá otra cosa, como todos los sistemas socioeconómicos, que todos son históricos, tienen un principio y tienen un final. Después vendrá otra cosa que todavía no sabemos qué es, pero esta cosa de la crisis climática, las crisis económicas cada vez más frecuentes, ¿no? Todas estas señales es como, bueno, a esto le queda poco tiempo, lo siguiente que sea ya veremos qué es, pero desde luego existe una tensión y la población la sufre. Y una de estas manifestaciones está siendo este pico epidémico de sufrimiento psíquico. Hablando de relatos, y hablando sobre todo también de este boom de la salud mental,
y de su perspectiva como muy individualista, bueno, están las influencers o influencers de... ¿no? De que ahora tiran para cualquier cosa, es que tengo problemas de salud mental. ¿Cómo se puede politizar y hacer eso colectivo, ¿no? Cuando o crees que es un impedimento esta utilización, digámosle, monetización, creo que le decís en el libro de la salud, de los problemas de salud mental, es un principal problema para su precisamente politización en esta era de la pospolítica, de la liquidez y estas cosas? A ver, tiene una dimensión problemática clara y evidentemente. También así como que me chirría como que al final le acabemos echando la culpa a las pobres influencers que son hijas de su tiempo, ¿no? Yeah. Y se expresan en los términos que les ha tocado generacionalmente. Pero sí que evidentemente esto influye. Pero fíjate que no me parece que sea en ese lado en el que más relevante es, que lo es, pero no es tanto en el lado del usuario, el paciente o el sujeto así en general, sino que ese tipo de monetización, de donde me parece que pervierte particularmente el discurso, es en el lado de los profesionales. Y esto se ve muchísimo si tú te asomas a TikTok o te asomas a Instagram, a los reels de Instagram, ese pozo, ¿no? Básicamente toda la comunicación que dependa de formatos cortos de vídeos efectistas alimentados por el no y que tienes que alimentar el algoritmo continuamente y que al final es el algoritmo el que decide por ti a dónde te lleva y a dónde te deja de llevar. Totalmente. Ese tipo de formatos pervierte tremendamente el discurso, ¿no? Una cosa que se ve mucho, y sobre todo yo creo que en medio estadounidense, pero esto pues evidentemente nos irradia todo el resto, tiene que ver con toda esta perversión también estadounidense de todo el sistema este de préstamos horrorosos para obtener los títulos universitarios, ¿no? Que si tú quieres obtener un conocimiento técnico, lo primero es que tienes que, salvo que seas muy rico, tienes que adquirir una deuda monumental, ¿no? Entonces, claro, en cuanto alguien tiene un conocimiento técnico, necesita sí o sí monetizarlo porque necesita pagar esa deuda enorme que ha generado a cuenta de ese conocimiento. Entonces, tú te acercas, tú te metes, te recomiendo no hacerlo, porque además una vez que lo haces, ya el algoritmo ya nunca te abandonará y te lo escupirá todo el rato. Totalmente. Pero es todo un viaje asomarse a los reels de Instagram de los profesionales de la salud mental metidos en esta dinámica de tengo que generar contenido atractivo e impactante que me genere a mí imagen de marca. Total. Entonces esto implica, pues por una parte, gente que un conocimiento muy válido y muy sólido que está ahí, lo trocea y te le pone brilli y te lo intenta divulgar todo el rato, pero depauperándolo, ¿no? Empobreciéndolo terriblemente y quitándole toda significación y todo peso, más la gente que mete sus tremendos invents, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, yo he escuchado cosas absolutamente maravillosas como que si siempre que difieres una tarea o que procrastines mínimamente es porque tienes una respuesta de trauma grave de un trauma tuyo que no recuerdas. Depresión, como, hombre, sí. Hombre, vamos a ver, por favor, señores, un poco de seriedad. Joder. Que luego tú lo entiendes en su marco y dices, pobre gente, porque es que esta gente, pues a lo mejor tiene una deuda de 300.000 pavos y es que, claro, la tiene que sufragar. Claro. Entonces, como, pero no nos des la brasa a los demás, por favor. Es muy difícil en ese sentido porque, claro, ¿qué se divulga mejor? Pues este tipo de chorradas, tipo de si te quitas los padrastros es por clara e inequívocamente porque eres TDAH, ¿no? Pues ese vídeo tiene mucho recorrido y decir, es que en realidad para tu sufrimiento psíquico se haya etiquetado de TDAH o se haya etiquetado de la manera que sea, lo que mejor vendría es lo que mejor te impactaría es una ley de regulación de los alquileres y una ley de vivienda pública, pues claro, eso no tiene el mismo recorrido. Claro, no tiene el mismo tiro. Exactamente. O igual conseguimos que lo tenga, pero desde luego a priori no. Entonces es verdad que hay un formato de comunicación y de divulgación que favorece mucho lo perverso. Pero también es que es el mundo que nos ha tocado vivir. Quiero decir que a otra gente le ha tocado otras cosas peores. A nosotros nos ha tocado un contexto comunicacional en ese sentido muy truquero y muy tramposo. Sí. Pero que al final, si lo que hay que hacer es politizar la situación, pues habrá que politizarla en TikTok también. Habrá que politizarla donde toca. Hay que intervenir, sí. Hay que unir todos los espacios porque si no, pues bueno, pues ya hay otros ocupándoles. Y hablando un poco también de esto,
bueno, contrarrestáis ahí en el libro una frase que nosotros aquí decimos también mucho, un poco tocuñados con eso. No necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Y bueno, planteáis la alternativa de necesitas terapia y un sindicato, ¿no? Sobre todo porque hacéis mucho hincapié, digámosle, en también analizáis modelos de salud mental, marcadores sociales, etcétera, que no hay que olvidar tampoco la componente subjetiva. O sea que no nos podemos ni construir un relato ni un modelo que afronte esto sin perder ese pie subjetivo, ¿no? Claro, o sea que ni siquiera es que necesites terapia y sindicato, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que todas las personas que necesitan terapia puedan acceder a ella, que no van a ser todas las personas, o no deberían serlo, y que todos tengamos unos sindicatos potentes, ¿no? El ejemplo que ponemos es de, pues eso, al final, hay una parte muy parecida del terapeuta y del sindicato, y es que el sindicato es un poco el terapeuta de lo laboral, porque cuando te hacen una faena en el curro, pues tú vas individualmente al sindicato a consultar en plan, por favor, mirad la barra pasada que me han hecho, ayudadme. Y ahí están ejerciendo pues de una forma muy parecida como puede ejercer el terapeuta, en plan, hostia, mira qué cosas más horribles me han pasado, o me siento fatal, no sé por qué, y el terapeuta te ayuda a desentrañar qué es lo que te ha pasado. Vale, ahí se parecen. Pero el sindicato hace una cosa que los terapeutas no podemos hacer, es que los sindicatos están presentes en las negociaciones de los convenios, están presentes en la negociación de las leyes laborales, ¿no? Tienen un factor protector, ¿no? Tienen un peso en la protección de la población que es infinitamente más importante que su papel laboral. Nadie se junta con los terapeutas a decirnos, bueno, entonces este convenio lo podemos hacer así, porque no, porque nosotros no funcionamos así, nosotros por definición vamos a posteriori, ¿no? Entonces, cuando de repente escuchamos estas cosas de todo el mundo debería ir a terapia, que se escuchan mucho, y que la gente lo dice con la mejor intención del mundo, yo lo traduzco automáticamente por todo el mundo tendríamos que operarnos las rodillas. Claro. Y es como, hombre, pues que se opere las rodillas el que necesite la operación de rodillas, ¿no? Claro. Pero los demás igual. No, es que resulta que vivimos en un terreno que está totalmente demolido entre escombros, entonces estar trepando entre escombros todo el rato pues nos deja los meniscos destrozados y al final todos necesitamos operación de rodilla. Coño, pues quítame los escombros y construyeme una cosa mejor. Y luego ya, para quien necesita la operación de rodilla, se la operamos, por supuesto, y sin esperar. Pero no planteemos, por favor, que hay que operarle la rodilla a toda la población porque no tiene sentido, ¿no? Pues con la terapia estamos haciendo un poco lo mismo, sí. ¿No? La estamos convirtiendo en una cosa como un poco de objeto de consumo, ¿no? De producto de consumo, de objeto de estatus, de molo, ¿no? Molo porque voy a terapia. Exacto. Hay una parte como muy frívola ahí. Y luego hay otra parte de mucho sufrimiento que es como... Antes de operarte la rodilla, Juanito, vamos a ver si a lo mejor no llevas una mochila de 50 kilos y tus articulaciones van bastante bien y si les quitamos el peso extra vuelven a ir también como iban antes, ¿no? Entonces, esta parte de lo que decíamos, sobre todo lo que necesitamos es entender que el sindicato actúa en lo colectivo y que eso es principal y que eso es prioritario frente a absolutamente todo, ¿no? Y luego... Para todo lo que no hayamos resuelto en lo colectivo, nos quedamos con soluciones individuales. Que no es que las soluciones individuales sean malas, no es que la terapia sea mala, ni las cirugías de rodilla, ni los sindicatos. Todo, cuando está indicado, tiene que estar accesible y tenemos que poder usarlo, pero nunca van a sustituir a lo colectivo. Pues y vale. En lo colectivo vamos verdísimos. Ya, vamos cada día peor. O sea que, sí. Pues con este mensaje de recuperar lo colectivo creo que ya lo vamos a ir dejando, Marta. Muchas gracias por venir al programa, ya no te molestamos más. Ahora tienes pleno en Mordor. O sea, que mucho ánimo. Pues nada, ahí echaremos la mañana con Ayuso y compañía. Uf, ánimo. Eso sí que toca la salud mental, la saco. Total. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Marta. Que vaya bien. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, pues... quería que habéis preguntado cositas por el chat, cositas por el chat. Gracias, Marta Bambora 1 y aplausos. Ha estado muy bien. Y el libro, mira, mucho chile. Egunon, note que en su metáfora nos quería decir que el capitalismo es una mierda, un mierder, así de claro. Llegué tarde. ¿Cómo se llama esta mujer y su libro? Pues mira, se llama Marta Carmona y el libro junto con Javier Padilla es Mal estamos, cuando estar mal es un problema colectivo. Y está muy bien porque no habla, digámosle, ataca el palo de la salud mental, pero como hemos comentado desde una perspectiva y desde una óptica diferente. Altamente recomendable, ya salió hace unos meses, casi un año diría yo. Y bueno, en esta semana de salud mental pues está muy bien recuperarla.
Así que ya tenéis deberes.